La conexión esencial, un espacio que he creado para contarte cómo conecté mi mente con mi corazón para así crear la conexión esencial que sería la brújula de mi vida. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Ana Vieira, les saludo desde Caracas, Venezuela y les doy la bienvenida a este rincón que he decidido llamar la conexión esencial. Y la razón por la cual mi podcast va a tener ese nombre es porque es el descubrimiento que hice para poder conectarme mucho mejor conmigo y poder comprender quién soy. Este trabajo de autodescubrimiento y de autoevaluación es un trabajo que me ha tomado muchos años y lo cual iré explicando a medida que el podcast vaya avanzando, ¿no? Y vayan surgiendo los diferentes temas. También la razón por la cual me decidí a lanzar un podcast fue producto de unas amigas que en diferentes ocasiones me dijeron: ¿por qué no compartes todo lo que sabes? ¿Por qué no compartes todo lo que has aprendido? Qué sabroso es escucharte, me guiaste en esto, en aquello. Y yo no soy terapeuta, pero desde mis 29 años entré en el mundo de, en vez de mirarme hacia afuera, en vez de mirar hacia afuera, empecé a mirar hacia adentro. Ha sido un camino complicado, ha sido un camino de un compromiso enorme conmigo misma, porque al final lo único que yo he querido desde el día 1 ha sido sentirme bien. Entonces, este trabajo del autodescubrimiento que me tomó muchos años y que será ahora hasta mi último suspiro, es un trabajo que me ha resultado apasionante y que luego yo lo he podido llevar y utilizar en muchas áreas de mi vida, no solo en la personal, sino en la familiar, en lo laboral, con los amigos, y he podido entender un poco más al ser humano, aunque por supuesto no me lo sé todo, ¿no? El punto focal aquí es que esto me ha ayudado a mirar un poco mejor la vida, entender qué sucede en la mente, por qué nos pasan muchas cosas, qué debo hacer cuando no me siento bien. Y aunque no lo crean, es un trabajo en el que constantemente estoy diciéndome: ¿por qué hice esto? Esto me quedó muy bien. Oye, he debido contestar así, pero me agarró de sorpresa. Estoy en un constante toma y dame, pregunta y respuesta conmigo, que puede sonar un poco agotador, pero que se ha hecho ya parte de mí. Entonces, una vez que logro esto, me doy cuenta que la conexión esencial es ese lugar exacto donde nos conocemos tanto o en un porcentaje muy elevado, y aquello que sentimos ante las cosas, ante las experiencias, las situaciones y las personas, le hacemos caso y sabemos que por ahí no es o por ahí sí es. Parece muy sencillo, pero no. Y les voy a explicar por qué no. Porque muchas veces cuando se nos presentan algunas experiencias o situaciones, conocemos personas, hay una primera reacción en nosotros, que puede ser simplemente una impresión, un recuerdo, o la energía, o qué sentí cuando vi o entré a tal o cual lugar. Y muchas veces, ante ese primer impacto que nos generamos en nuestra mente, porque la gran mayoría de las veces es en nuestra mente, otras veces podemos tener otros sentidos, otras sensaciones, como algún tipo de sensaciones en la piel, algo en el pecho, algo que nos está indicando que o sí o es no. Pero muchas veces cuando es no, eh, subestimamos esa respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Pensamos: no, eso es una idea mía, yo me estoy traicionando, no voy a volver a escucharme porque la otra vez hice esto y no elegí bien. Y resulta que como no nos conocemos bien y no hemos calibrado esa voz, no sabemos que esa voz es nuestra conexión diciéndonos: por ahí no es. Entonces, como no le hacemos caso, tomamos decisiones equivocadas y luego vienen, bueno, los arrepentimientos, las frustraciones y aquellos conflictos que de alguna manera u otra se vuelven repetitivos en nuestra vida. Entonces, esta conexión es la que mañana, ante una situación que se me presente, voy a decir: por ahí no es. Y lo voy a decir con calma, con tranquilidad y con un cierto grado de certeza que no me va a hacer dudar de: oye, ¿y si hubiera elegido otra cosa?
Entonces, esta conexión esencial yo la combino con muchas herramientas para que el caminar o el transitar por esta vida sea un poco más sencillo, no sé si fácil, pero sí por lo menos un poco más sencillo porque podemos desmenuzar o podemos calibrar un poquito mejor ciertas situaciones. Así que espero que les guste estos temas que voy a ir abordando. Y bueno, voy a hablarle en este primer capítulo de mí. Mi nombre es Ana Vieira, vivo en Caracas, Venezuela, tengo 48 años, soy una persona que siempre he sido muy inquieta de la mente, siempre me he estado preguntando y respondiendo cosas, pero en un gran porcentaje de mi vida, muchas de las respuestas que yo me daba eran muy negativas. Y eran tan negativas que cuando empezó mi proceso de iluminación o de aha moments, me había dado cuenta que yo era mi peor enemiga. Porque no confiaba en mí, no creía, no me daba ánimo. En unas cosas estaba segurísima que estaba muy bien, pero en otras que eran realmente importantes, era mi peor enemiga. Me criticaba muy duro, me exigía metas que eran realmente imposibles de cumplir. Por ende yo entraba en un camino o en un círculo vicioso o muy tóxico hacia mí misma. Muchas personas a mi alrededor hablaban muy bien de mí y yo no me creía absolutamente nada, sino 2 o 3 verdades sobre mí que eran ni siquiera negociables. Yo soy esto, soy esto, soy esto, porque estaba absolutamente convencida y de lo que yo no creía en mí, no había manera que me lo vendieras para que yo lo entendiera, porque era un absoluto y total no, no soy buena en esto, no soy buena en aquello, no soy así, no soy asado. Y yo misma me guardaba, yo misma me autoexcluía de mi vida, yo misma me encerraba en una celda donde no había llave, pero estaba encerrada por mis propios pensamientos. Entonces, todo esto, pues, como es lógico pensar, llevó a un colapso emocional que reventó a mis 29 años en crisis de pánico. ¿Qué es detonar las crisis de pánico? Una época en la que se casaron todas mis amigas, donde yo era el número impar de las salidas, donde yo no tenía manera de encontrar un amor que llenara mis expectativas. Había vivido una experiencia amorosa que había terminado muy mal y pues por supuesto yo no la había superado correctamente. Yo no había cerrado ese ciclo correctamente y empezaba a arrastrar una cantidad de situaciones que lejos de ordenarlas dentro de mí, caotizaban más mi mundo interior. Entonces empiezo esta terapia con una maravillosa mujer que espero me permita y me conceda una conversa muy enriquecedora como todo lo que ella es, mi psicóloga maravillosa llamada Yeriana Carballo, que ya no está en el país, pero que no la he abandonado nunca y que ella fue mi gran compañera en este camino de autodescubrimiento. Ella fue la persona que me puso la linterna en la mano para ver qué iba a hacer yo con esa linterna. Me tomó demasiado tiempo decir, esto funcionaba de esta manera. Pero hoy en día estoy muy contenta de la mujer que soy y de cómo miro el mundo, aún sabiendo que me faltan muchas áreas que aún no las tengo como las deseo tener. Entonces este trabajo de autoconocimiento empezó por la clásica revisión de los padres, cómo fue tu familia, que todo eso puede sonar muy fastidioso cuando piensas que no tienes un problema o cuando crees que el problema hay que resolverlo rápidamente. Y resulta que no, esos problemas no se resuelven tan rápidamente porque tú tienes un nivel mental que ha hecho también que tú, de alguna manera, esos problemas te los hayas creado. Entonces, desenredar esa maraña de problemas creadas por ti va a ser muy difícil que lo desenredes tú misma. Tiene que venir un externo con su linterna a ver si tú empiezas a encontrar la luz que te permita desenredar esos pensamientos que en algunos momentos son incoherentes, pero que tienes tantos agobios que tú piensas que todo se conecta y que tú estás en la verdad. Entonces, cuando yo empecé a sentirme muy mal, empecé a padecer de crisis de pánico, empecé a entender que estaba sufriendo, que no tenía tranquilidad, que estaba atormentada por mis pensamientos. Todo eso creó el cóctel idóneo para que yo terminara sentada frente a esta maravillosa mujer. Junto con ella he recorrido años de mi vida.
en un tiempo estaba más frecuentemente presente. Pero luego, en algún momento en el que yo solté mis alas, siempre la llevo conmigo de alguna manera simbólica. ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Cómo miro esto de acuerdo a lo que ella me enseñó? Recordarme que aquello que yo me decía era mentira y que todas aquellas mentiras que me creí para hacerme sentir muy mal, yo también tenía el poder de decirme cosas o de animarme, no creando mentiras, pero creando posibilidades que me iban a ayudar a subir y a crecer y convertirme en una mejor versión de mí, que yo estuviera contenta con esa mujer, no que esa mujer iba a ser una versión para que la aplaudiera todo el mundo, porque yo era una versión que todo el mundo aplaudía, pero yo no era feliz, porque además no sabía cómo serlo. Yo pensaba que siendo como yo era lo correcto, hasta que en el tiempo, pero muy en el tiempo, me di cuenta que había vivido y de alguna manera malgastado mi vida en pensamientos equivocados, en acciones que no eran las correctas, en negándome la posibilidad de tener una mejor vida. Entonces, una vez que empieza este proyecto, este proceso de autoconocimiento, que tomó mucho tiempo y que no fue constante todo el tiempo, es decir, citas todo el tiempo, hicieron también que el proceso de mejoramiento se tomara más lento. Es así como me di cuenta que en el momento en el que empiezas a mirar que todo lo que sucede en el afuera es simple y llanamente una proyección de lo que sucede adentro, empiezas a mirar las cosas mucho más rápido y a detectar cuán bien o cuán mal estás. Pero eso sí, para llegar a esta conclusión, vuelvo y repito, pasé muchísimos años. Entonces, después de mucho tiempo, llorar, sufrir, analizar, no comprender al otro, me di cuenta que yo estaba viviendo un mundo ideal que no se parecía a lo que realmente a lo que realmente debía ocurrir. Por eso yo sufría tanto, porque en mi mundo ideal no se parecía a mi mundo real. Y yo vivía en tensión y en lucha, y es que debe ser así, y porque esto no me salió de esta manera, porque de alguna forma yo tenía en mi mente unos pensamientos como cuando era niña. Yo quería una cosa y la cosa llegaba. Yo quería tal juguete y el juguete llegaba. Yo sacaba 20 en el examen porque yo sabía que iba a sacar 20. Y la vida era, entre comillas, mucho más fácil porque había alguien que me la facilitaba en términos de juguete, comida y diversión, ¿no? Pero luego cuando eres adulta y te das cuenta que te propones metas que no logras y no logras y no logras, te das cuenta que definitivamente eso no es el camino que yo debía seguir teniendo. Entonces, gracias a la terapia psicológica, pude decir, claro, eso no iba a ocurrir nunca pensando como yo pensaba. Entonces, lo primero que evalúo con ella es mi familia. ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿Dónde estaba yo? Por supuesto que en el momento no entendía mucho, pero en estos momentos yo te puedo decir que cuando miras a tu madre, cuando miras a tu padre, entiendes por qué hay tantas situaciones en tu vida que no funcionan tomando la premisa de que tus padres son personas infelices como lo han sido los míos. Entonces, cuando miro todo eso y digo, yo quiero ir hacia adelante, pero esto que tengo enfrente, que de alguna manera me ala y me llena de unos patrones que no me gustan, tengo que atenderlo, porque yo voy para el frente, yo voy hacia adelante, hacia la vida que quiero tener y que de seguro no va a ser igual a la de ellos. Entonces, el proceso de autoconocimiento para lograr esa conexión esencial es un alto compromiso con uno mismo. Y yo estaba clarísima desde el primer momento que yo estaba tan atormentada que yo iba a resolver lo que ocurría en mi cabeza para tener la vida que yo quería. Eso sí, me ha tomado muchísimos años. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este primer acercamiento. Voy a contar muchísimas cosas de mí y de cómo yo me he transformado y de cómo estas cosas transformadas o pensamientos, mejor dicho, me han permitido materializar personas, circunstancias, proyectos inesperados. Entonces, por aquí los espero que me sigan. Estoy en Instagram como La Conexión Esencial. Mi canal en YouTube es La Conexión Esencial. Y bueno, espero que se monten conmigo en este viaje o me acompañen en este viaje mucho más reducido, mucho más específico, mucho más claro
que me va a permitir a mí compartir mi experiencia de mirar hacia adentro con quizás muchos de ustedes que alguna parte de este podcast o cualquier otro que venga más adelante puede ser un gran aha moment súper transformador para que puedan redireccionar cualquier área de su vida. Espero lo hayan disfrutado. Chau.